Yo nací. Na, 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 na. Hey, na, na. Paul, Hey, Paul, 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 Paul. happy birthday Hey, to to you. you. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy Happy birthday, birthday, dear dear Pauline. Paul. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Oyen a las ardillitas de Travesura Beatle eh, cantando su alegría y su gusto de estar en este día 18 de junio del año 2025, celebrando, festejando, comentando, discutiendo si es necesario los 83 años del caballero Paul McCartney, quienes hacemos esta travesura y aquí ya está llegando nuestro amigo. Somos Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola, tres cuates que hemos vivido escuchando y siguiendo y estudiando la obra de los Beatles desde sus principios y que hemos decidido hacer estas transmisiones de conversación entre nosotros tres para comunicar a más personas lo que consideramos que es la importancia histórica de los Beatles y para quienes los han venido admirando y siguiendo, pues compartir información, el gusto de tenerlos presentes porque no se han apagado en su estrella y en su gloria. Te saludamos, Sergio, que ya llegaste. Aquí Aquí está estoy. Buenas Gabriel. noches. ¿Qué tal, Gabriel? Ya ¿Qué cantamos tal? na, 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 na. Ya cantamos. No, no nos lanzamos con verde porque no tenemos afinadas las guitarras eléctricas. Entonces, estamos en este momento que creo que es muy interesante. El Happy Birthday Paul McCartney, nacido el 18 de junio de 1942, hoy cumple 83 años. Considero, y lo hemos platicado, que vivir con los Beatles vivos y verlos ir pasando por las distintas etapas de lo que ha sido desde nuestras experiencias su madurez. No los conocimos de niños, no los conocimos de adolescentes, los empezamos a escuchar cuando llegaron a los 20 años y de entonces para acá, pues creo que hemos vivido experiencias muy interesantes, como el día que uno compraba el Sargento Pimienta y lo ponía en sus tocadiscos y llegaba la canción de Cuando tenga 64 años, uno pensaba, eso va a ser como vivir 8 siglos. Desde mis 15 años llegar a los 64 es esperar medio siglo. Medio siglo ya pasó. Yo ya tuve 64 años, Paul ya tuvo 64 y pues hoy estamos con Paul llegando a sus 83. Estos son momentos de esa fiesta de su cumpleaños 21, entiendo. Estuvieron un rato en el estudio, le llevaron el pastel, se hizo la fiesta en la casa de él, hubo varias fiestas y pues así llegamos a un largo recorrido que nos trae a este hombre ya de 83 años y una historia que vamos a conversar. ¿Quieres seguir tú, Gabriel? Sí, ¿cómo no? Pues Voy bienvenido, compartiendo Sergio. las Ya te imágenes. extrañábamos. Y Gracias, Gabriel. ya habíamos sacado nuestros pañuelos blancos y llorábamos por tu ausencia. Aquí estoy, gracias. Vamos Bueno, juntos los... pues iniciaré con los datos duros. Sí, por Como favor. siempre, tengo tres áreas de comentario. Bueno, pues ya dijiste la fecha en que nació. Su nombre completo es Paul McCartney Mohin. Tiene un apodo que le dicen Maca. Nació Sí, en Liverpool. Su signo es Géminis. Eh, Estos datos que voy a leer ahorita son tomados de una revista muy antigua del 63, americana. eh, 16 se llamaba. Les dice aquí que su peso era de 73 kilogramos, talla 1,81, ojos color café oscuro, color de cabello castaño claro. Dice nombres de sus padres, pues Jim y Mary.
Hermanos, nada más tuvo uno, llamado Mike. Tengo como escolaridad algo así semejante como a preparatoria Ah. y declarado por Paul que no era muy bueno en la escuela. Su ocupación, pues, es músico, compositor. También ahorita su estado civil es casado. Ha tenido 3 matrimonios. Tiene 5 hijos. Heather, que fue adoptada, era hija de Linda. Mary, Stella James y Beatriz, que es la última hija que tuvo Paul. Él declaraba en esa época del 63 que su tipo de mujer era cualquiera guapa. El instrumento, pues en esa época se declaraba como pianista y bajista. Sus hobbies, y a eso lo entiendo ahora, dice componer canciones. Su grupo favorito era un grupo liderado por Billy Cotton. Cantante favorito, pues Little Richard. Actor favorito, Marlon Brando. Actriz favorita, Brigitte Bardot. Aquí mencionaba, y esto me dio mucha risa, dice comida favorita, filetes. Tu bebida favorita, whisky. Wow. Ropa favorita, los trajes formales. Color favorito, el azul. Compositor favorito era Goffney King. ¿Qué es lo que más le gusta? Dormir. Me disgusta rasurarme. Tipo de música, prefería el jazz. Su ambición personal era ver mi foto en la revista Dandy. Mm, Ambición profesional, popularizar nuestra música. Esto lo declaraba Paul en el año de 63. Bueno, esos son datos duros generales que son como la juventud americana lo conoció. Yo me he dado a la tarea y hice algo así como que me llamó la atención porque vamos a hablar de Paul McCartney. No es tarea fácil, les diré, ¿eh? ajá, Desde que venimos y platicamos que hoy íbamos a hablar de Paul, pues yo le puse aquí que no es una tarea fácil, ya que es uno de los músicos más importantes, pues de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Y bueno, hay tanta información sobre Paul que se me ocurrió, ¿verdad? Ver las edades en las que fallecieron algunos músicos clásicos mm, que pues han durado cientos de años, ¿no? Mira, Chopin, agárrense, murió a los 39 años. claro, sí, Haydn, 77 años. Paul ya wow, lo sobrepasó. sí, Lisette, no, Franz Liszt, 75 años. ya lo pasó, Mozart, 35 años. sí, Eh, Schubert, a los 31 años. Tchaikovsky, 53 años. sí, 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 Vivaldi, 63 años. Wagner, 70 años. Y Beethoven a los 57 años. Y exactamente, Paul, pues ya está cumpliendo 83. Entonces, imagínense la cantidad de información. Obviamente, con estos autores clásicos, pues no hay lo que ahora tenemos de Paul McCartney, ¿no? Entonces, yo en vez de hacer una biografía, quise, si me permites, Salvador, tú que eres tan listo claro, para esto, y igual ajá, Sergio, hice algunos, digamos, momentos metodológicos para tratar de entender la importancia de Paul McCartney. Bueno, yo propongo los siguientes aspectos. Primero, un aspecto histórico, que bueno, pues esa es la relación sucesiva de hechos. Su época beat, bueno, Beat, luego Wins, luego solista y hasta donde llegue, ¿no? sí, Ahí tenemos que analizar pues la calidad instrumental que tenía Paul como músico, qué aportaciones hizo a la música pop en su época y seguirá haciéndolo, porque recuerden que también incursionó en momentos de música ya más elaborada como música clásica con su Stand and Stone. sí, Y entonces, para redondear el aspecto musical, ¿qué trascendencia ha tenido Paul en ese rubro, ¿no?
También algo que me llamó mucho la atención al hacer la revisión, pues él pintó, También. inclusive hay un libro en donde vienen las pinturas de Paul McCartney. Obviamente no va a ganar ningún premio, pero pues ya es Paul McCartney. Luego también le puse yo aquí como para valorar el aspecto social, tanto local, por ejemplo en Liverpool, que ahora no es el mayor ingreso en Liverpool, pero es de los mayores ingresos de divisas para la ciudad de Liverpool. Entonces el aspecto local, el aspecto nacional, que ya mencionábamos, Salvador, pues Sí, cómo llegaron a ser hasta de la nobleza inglesa por meter, decías tú, impuestos, ¿no? Que sí, llegaban al erario nacional. Esto lo llevó a tener títulos nobiliarios. Sabemos que en México no están autorizados, los desconocemos, pero pues ahí están, ¿no? Y finalmente el aspecto social, el gran juego o el gran manejo que han tenido a nivel internacional. No se no se quedaron en el puro aspecto nacional como muchos otros artistas, ¿no? Sino que es como decías tú, mundial, ¿no? El sí, impacto. sí, También otro aspecto que hay que tomar en cuenta en Paul, pues la familia, ¿sí? Desde que fue el primer hijo de esta familia, de Jean y Mary, ¿verdad? cierto. Pues yo me imagino que era el consentido y bueno, su hermano, ¿verdad? Que siempre ha estado como que atrás de él apoyándolo, pero nunca tuvo esa trascendencia, ¿no? Fue muy Sí, noviero, ¿verdad? Tuvo una pareja más o menos estable con Jen Asher ya en la época de la Beatlemanía. Fue amante de no sé cuántas mujeres y luego llegó a casarse. Se cierto. casó con Linda y pienso yo, no sé ustedes, lo de discutirán más tarde, pues fue una familia creo que ejemplar, creo yo, Oh, ¿verdad? cierto. Mira esa foto hermosa de Paul con su papá. Sí, O sea, también hay que analizarlo como hijo, ¿no? Virtuoso. Entonces, bueno, esa familia a mí me gustó mucho. Luego fue viudo cuando murió Linda y bueno, luego ya se casó, ya sabemos, 2 veces más. Creo yo que ha sido buen padre con sus hijos, ¿verdad? Obviamente Hitler decía algo que le preguntaron, oiga, Führer, ¿por qué usted no tuvo hijos? Dice, porque los hijos de los genios no son nada. Y bueno, pues está Estela, que es diseñadora de moda, Mari, que pues es administrativa de MPL, que es la empresa de Paul. James, que pues toca la guitarra y algo el piano, pero pues nunca va a ser igual con su esposo que su sí, papá, ¿no? Y luego viene un apartado que yo le llamé el anecdotario, ¿sí? Donde hay mitos, hay leyendas, hay mentiras, hay difamaciones, hay creencias, ¿no? Entonces, para tener todo esto, pues hacer un análisis de este hombre, pues es la verdad muy difícil. Y me quedo yo con algunas situaciones a lo largo de los años. Cuando leo algo de Paul, me gusta anotarlo. Les voy a ajá, decir lo que dice la gente de Paul. Dice, es dulce, simpático, ordenado, carismático, talentoso, eh, convencional, político, amable, festivo, cálido, agradable, hombre de negocios, formal, correcto, elegante, diplomático, pretencioso, ajá, sensato, emprendedor, narcisista, frío, calculador, ególatra, perfeccionista, adicto al trabajo y también ya sabemos a su otra droga favorita. Bueno, ajá. pues eso me lleva a mí, y esa foto me queda a lo que estoy hablando. Exacto, sí. Es muy difícil hablar de Paul McCartney, no, no tenemos tiempo.
de adentrar en todos estos aspectos, pero creo yo que por ahí en algunos chats en los que estoy, pues lo único que nos queda como fans es agradecerle tanta música, tanta historia que nos ha dado. Y yo no sé que si fue mejor que yo, no mejor que George, simplemente formó parte de un grupo que se llamó The Beatles, desarrolló su creatividad. Hubo otro grupo que se llamó Los Wings, también desarrolló muy intenso. Y entonces yo les traigo, traté de recolectar estas ideas a ver qué les parece. Dice las 10 mejores canciones de Paul McCartney con los Beatles. A ver, Le puse yo aquí And I Love Her, Hey Jude, Twist and Shout, Something, I pero Feel son, Fine. Bueno, son, no son específicamente de él, pero son ah, de él con los Beatles. sí, While My Guitar, Let It Be, She Loves You, Yesterday y El Tonto de la Colina. Son las wow. canciones que, bueno, él en algún momento expresó que le gustaban. Y ahí te van las 10 canciones que a través de entrevistas logré recolectar. Las 10 canciones que odiaba de los Beatles. Ah, caray. Ahí te van. La 10 es Revolución número 9. Bien. Y la 9 es Tell Me What You See. La Wow, 8 es Hold Me Tight. La 7 pues no le entiendo mucho, pero Soy feliz al bailar contigo. wow. La 6 What Are You Doing? La, la, la 5 es Everybody Something to Hide, Ah, ya, excepto mi mono y yo, ¿no? sí, Ujú. Luego pues viene una muy sensata que dice el largo y sinuoso camino, porque pues él ya ves que la había concibido de otra manera. sí, se la Luego percuta. viene Yer Blues, Wow. Little Child Ah, y She Said, que son canciones que Paul ha declarado que pues no le gustan, no las critica, pero no eran mucho de su gusto. Y aquí termino con esto, gracias Paul. Adelante. Sergio, ¿quieres continuar? Sí, 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 amigos, buenas noches. Bueno, nada más haciendo un poquito, unas precisiones o complementos a lo que dice Gabriel, lo que dijo. Y mi eh, primer comentario es de discrepancia en cuanto al color de los ojos de Paul McCartney. Sus ojos no son cafés, son color verde aceitunado, ¿no? Vamos. Eh, digo, por ejemplo, en el video de Hey Jude, se ve claramente cuando se le enfoca la cámara cómo los tiene ese color. Digo, ahí ponen esa foto, ahí se Esa. ve, ¿no? Ahí se nota que es verde aceitunado. Un detalle o un dato adicional que no mencionaste, Gabriel, digo, tampoco es que sea relevante, nada más para completar el, el cuadro que hiciste. Su estatura de Paul es de 1,83. Bueno, probablemente ahora ya no tenga esa medida que, eh, que coincide con la que también tuvo John y Sí. George Harrison. Los tres medían 6 pies, lo que es justamente la medida inglesa de excavación para una fosa, ¿no? Por Ah, eso caray. John en su canción de... ay, ahorita recuerdo donde dice ¿Un día en la vida? no, ya como solista, Ah, se me escapó ahorita el título, donde habla de que eh, cuando ya descansas 6 pies bajo la tierra. exacto. Y bueno, y un detalle también pues anecdótico, como dice Gabriel, es que esta medida de los 6 pies en arquitectura se considera como la medida eh, áurea, como la medida ideal, ¿no? Y de ahí se desprenden modulaciones sobre esta medida. Ahora, Ah, regresando a lo que comentaba también Gabriel como apunte, decías
una especie de adjetivos que se le atribuyen a Paul. Estoy de acuerdo pues sí, prácticamente con todos ellos, son impresiones que tiene uno. No dijiste, pero en otros, digamos, pudieran ser como sus sinónimos, cuando dices que la gente dice que es ególatra, pues sí, ególatra y vanidoso, ¿no? Por ejemplo, recordemos el documental de James Paul McCartney, ¿no? Que bueno, a mí sí me gustó mucho. Verdaderamente, Paul, y eso siempre lo tuvo desde su época inicial de Beatle, siempre estaba muy atento a, a posar ante la cámara, que esa es una virtud que tuvo Paul, es decir, independientemente de que estaba tocando o estaba hablando, siempre estaba muy atento a cómo lo fotografiaba la cámara, ¿no? Eh, entonces sí, sí, estoy de acuerdo, es vanidoso, un excelente hombre de relaciones públicas y aunque es una palabra proscrita en México, aspiracional, ¿no? Y Sí. gracias a esa característica de él, pues tenemos lo que hemos tenido. Y ya metiéndonos un poquito en ese terreno, hablabas, Gabriel, donde se dice que en México no se reconocen los títulos nobiliarios y bueno, más que no reconocerse, se denuestran o se minimizan, pero muchos de nuestros compañeros de otros chats, ahí sí no diré nombres porque no los conozco a todos, pero digamos que critican el clasismo y, en fin, pero se les llena la boca cuando hablan de Paul McCartney y nos restringan que es Sir Paul McCartney, ¿no? O sea, ahí sí les encanta este, decir su título nobiliario. Bien, ahora ya son meros comentarios. Yo quería también abundar un poquito en lo que fue su trayectoria musical. Eh, y bueno, ha habido tres fases de Paul, ¿no? Primero, como integrante de un grupo que fueron los Beatles, ¿no? Como un colaborador, la mancuerna de John, y junto con George y con Ringo, pues constituyeron el grupo pues, más famoso de la historia eh, de la música popular y después, cuando hizo su segundo grupo, después de separado de los Beatles, formó Wings, donde efectivamente cosa que no hizo Lennon, ¿no? Él requería de un grupo. Hizo sus experimentos como hombre orquesta en el Trillington, por ejemplo, o en el McCartney, ¿no? Donde toca todos los instrumentos y va sobreponiendo pistas. Eh, sí, efectivamente es un virtuoso, pero reconoció que necesitaba una banda y formó Wings. Eh, Creo yo que, a diferencia de lo que hizo George, que cuando hizo su segunda banda con los Wilburys, con los Traveling Wilburys, se alió con gente, pues, ahora sí que de grandes ligas, de su misma talla, ¿no? Con Bob Dylan, con Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne, ¿no? Y en cambio Paul, pues buscó gente que no le hiciera sombra, ¿no? El que más fama Claro. tenía, el que más fama tenía era Denny Lane, pero de ahí para abajo, incluso el baterista fue convocado por así que que le llaman una prueba, que es muy famoso entre los artistas, Casting. un casting, ¿no? Un casting, exactamente. Y bueno, esa fue su banda. Eh, Y su es el actitud. nieto de Johnny Laboriel. Bueno, ahora, sí, pero ahora esa fue su tercera agrupación, o, Ah, sí, es o- o cierto. diríamos, Es cierto. su tercera agrupación en dos fases. Iba yo a ello. Decía, en cuanto a Wings, eh, bueno, Danny Lane, que tenía pues cierta fama o cierto reconocimiento, sobre todo en Inglaterra, bueno, le permitió componer algunas canciones, aportar y hasta cantar, ¿no? Ya en su siguiente banda, en donde ya no tuvo nombre, sino era Paul McCartney, ¿no? Cuando lo conocimos, Gabriel, en Los Ángeles, cuando regresó a los escenarios en el 89, sí, con gente virtuosa, pero desconocida, ¿no? Hamish Stewart, Paul Wilkins,
y el baterista, ¿cómo eh, Charlie Withers, ¿no? No, Chris Whitens, Chris Sí, Whitens. Este, fue una buena, muy buena banda. Yo la verdad es que en lo personal me, me, me parece que mejor banda de la que tiene ahora, ¿no? Desde luego también Paul estaba en otra época de su vida mucho más maduro cuando compuso o editó este álbum de My Brave Face, ¿no? Pero bueno, muy buena banda y tenía cierta participación todavía la banda. Hamish Stewart, ¿no? Hacía coros con él, en fin, le daba como que les daba un poquito más de juego. sí, En la banda actual, pues ya es un Paul con su grupo de acompañamiento en donde pues no les permite, bueno, en algunas canciones sí cierto apoyo, pero realmente es Paul y véanme, ¿no? Acompáñenme, pero es solo Paul. Ahí digamos que se muestra mucho de pues de su vanidad, ¿no? De que no quiere que le hagan sombra. Incluso el único que le acompaña es John, el único que hace canción con él es John en este video que pone de I Got a Feeling, ¿no? En donde, valiéndose de la tecnología, hace un dueto con él en esta canción. Pero bueno, nada más apuntando lo que ha sido la trayectoria de Paul y sus diferentes asociaciones musicales. Dejo quizás para otra ocasión, o si nos da más tiempo, eh, para mencionar las colaboraciones que ha tenido Paul con grandes artistas, ¿no? Con Michael Jackson, con Stevie Wonder, con Elvis Costello, en fin, con gente que de mucha fama, en donde ha hecho un par de canciones o colaboraciones y ha promovido además también a muchos artistas, ¿no? También les ha dado el espaldarazo a muchos artistas, sus conciertos del Princess Trust, que fueron geniales, igual con grandes artistas, con Mark Knopfler, con Tina Turner, en fin, con Elton John. La verdad es que, como decía Gabriel, es difícil hablar de Paul McCartney porque su trayectoria ha sido vasta, ¿no? Vasta. Y es de reconocerse que a sus 83 años sigue, sigue activo, sigue cantando bueno, con disminuidas sus cualidades, ¿no? Sus virtudes, pero todavía se sube al escenario, aguanta un concierto de 2 horas, que el desgaste, lo sabemos, el desgaste en los conciertos de los artistas es grande y Paul pues ahora sí que se faja y nos sigue deleitando y nos sigue transmitiendo pues su buena vibra, su talento, ¿no? Nos lo sigue compartiendo y bueno, pues me queda nada más como despedida de este segmento, darle las gracias a Paul McCartney por todo lo que nos ha dado en su vida, todo lo que nos ha compartido y felicitarlo por su 83 aniversario de nacimiento. perfecto, Sergio. Creo que ya con lo que ustedes llevan dicho, pues está planteado, como dijo primero Gabriel, datos duros, que tú además los llevaste al hierro forjado, volviéndolos más. Y luego entran las tonalidades de lo que significa, pues lo que nos tiene riendo y nos tiene contentos es acompañar vivo todavía a Paul McCartney en condiciones históricas y eh, sociales que son muy interesantes. Desde pensar que estamos llegando a sus 83 años, en este año 2025, que por momentos parece que se nubla todo y que estamos al borde de, el apocalipsis, para unos la Tercera Guerra Mundial, la guerra última, y para otros estos reflujos que hacen que no ocurra la peor de las desgracias. Siento que es un momento en cierta forma angustiante
porque mucha gente dice, ya que se acabe, yo ya no quiero ir a trabajar mañana. Pero también hay muchas personas que dicen, no, la humanidad está creciendo, se está volviendo cada vez más informada, más sabia, y si apretamos un poquito más las tuercas de la jovialidad, como vengo diciendo, estamos al borde de una sociedad humana mucho menos angustiosa que la de otras épocas, en medio de esta hora de las nubes negras y de la inseguridad. Ahí es donde nosotros tres sostenemos, y no vamos solos, que la presencia de los Beatles es muy importante para eso, para esto que es el lado de la vida cotidiana, donde no te agobia ni el dolor mortal, ni la soledad que mata más, sino que vives con otras personas, trabajas, estudias, te enfermas, y en eso hay que agarrar fuerzas para vivir. Eh, una fuerza muy poderosa para muchas personas es la religión, pero siempre yo digo en el orden de la religión está eso de mejor no espero milagros, mejor no espero que cambie nada. Y entonces considero que es más importante agarrarnos de las cosas que se mueren y que existen como nosotros. Y ahí los Beatles han sido decisivos para mí, como creo que para ustedes y para las personas amables que se reúnen en esta travesura. Y en ese efecto positivo, pues Paul McCartney se ha tomado la tarea de ser el archivo sonriente de los Beatles. La fortuna, también la desdicha, lo va dejando con el caso de ser el más vital, el más duradero, quizá el que ha tenido más presencia en las pantallas y en las cámaras, completamente positiva, a diferencia de Lennon, ¿no? Su presencia es un martirio, lo asesinaron. George murió de cáncer, pero Paul ahí está sonriente, canta, se pone sombreros de charro, igual se viste de japonesito, se viste de brasileño y va por el mundo haciéndonos sonreír y diciendo a ustedes, les gustaron los Beatles y les hicieron sonreír, no les hicieron solamente llorar. Y aquí estoy yo con la sonrisa viviente de los Beatles. Considero, y creo que no me discutirán por ahí, es el más bien dotado como músico aunque no sabía leer nota y realmente hasta la fecha lo hace prácticamente en braille, tiene unas cualidades auditivas y como señala en un momento John Lennon, eh, él dice, Paul escuchaba la canción y ya tenía el arreglo para todos los instrumentos. Yo nunca sabía cuál era el compás que seguía. Él ya estaba oyendo esta voz, el ritmo así en la batería. Creo que en eso es donde ha brillado mucho como un gran instrumentista y como un gran arreglista. Ahí yo lo veo como el Beatle nostálgico. Su música es muy próxima al teatro de revista, que era la música que le gustaba a su padre, que es parte de este conjunto de fotos que muestro en pequeño, porque se volvió muy pesado el archivo. Pero Paul tiene la suerte de que su padre es un músico y un músico apasionado y también un músico superdotado tanto en la escucha, en distinguir notas, como en el dominio de instrumentos. Paul, de hecho, lo va a juntar John, porque puede tocar lo que sea, toca el piano, toca la guitarra, puede tocar el ukulele, le dice yo puedo tocar hasta medio la trompeta y el saxofón, y entonces pues con eso yo digo es el supermúsico Beatle con esta cualidad de la nostalgia, de más de cerca de Obladi Oblada y canciones que hacen sentir, pensar en Fred Astaire, no en gentes greñudas, en motocicletas, pero tiene Helter Skelter. Si yo digo, los Beatles no tienen una canción como Simpatía por el Diablo, tienen Helter Skelter. Con Simpatía por el Diablo, lo más es que salen unos niños grafiteros en la noche y rayan una pared.
pero con Helter Skelter, Charles Manson fue a matar a los que vivían en la casa de Sharon Tate. Hubo sangre de por medio y con sangre humana escribió en la pelea de Helter Skelter. Y el mismo Paul dice, se me cayó la piel, se me cayeron los ojos, pero yo no le mandé esa orden. Pero eso quiere decir que no es un Paul domesticado, dulce. Esta foto que está en pantalla, la grande, me gusta porque están junto con uno que se les olvidó a todos. Se llama, creo, porque todavía está vivo, Ivan Vagan. Y él es el Ujú. que le dijo a Paul, te voy a presentar con John Con Lennon George. Ujú. y con John Lennon. Y ya eran amigos de George por ser compañeros de escuela los tres. Y entonces cuando John tiene titubeos de que le llevan ese chiquillo que está ahí al lado derecho en la foto, Harrison, si lo acepta en su supergrupo de beatniks salvajes, a este chiquillo chupadedo, Vaughan le dice, oye, lo tocar la guitarra. Y ahí le dice, pues a ver, échate una de Carl Perkins, entonces una de Carl Perkins, y se va juntando ese mundo que Paul nos mantiene vivo, que Paul nos mantiene respirante, que nos lleva a estos recuerdos, el estallido, el cambio de la historia. Hace unos instantes hablaba con mi amigo el Borrego, Juan Carlos Sánchez, y me decía esos Beatles que de repente desde Nueva York cambiaron la historia, Salvador. Dice, somos irreverentes, nos vestimos de colores, nos dejamos el pelo como queremos, por el efecto que ellos provocaron, no solo pero sí por su actitud. Y ahí Paul ha sabido contener y llevar esa imagen, pues realmente hasta este momento, digamos, de ser antisolemnes, contraculturales. Esta imagen no sale en Help, pero me encanta porque está haciendo el dedo del dios único de Bizancio. Para alguien que los está fotografiando, para el mismo John Lennon que se puede estar burlando de él, en un sentido muy amable. Si esta foto te conmovió, Gabriel, a mí también. Y creo que muestra el Paul Beatle antes de la separación de los Beatles. Un Paul que veíamos como alguien dulce, amable, guapo, es siempre educado. Y que luego se nos volvió un monstruo cuando nos enteramos que él era el que había presentado el juicio para la terminación del cuarteto. Y luego nos enteramos cómo estuvo toda la cosa después. Y ha sido cambiando la imagen de este hombre. Si ya Gabriel dijo que pintaba, también hacía cine. Eh, eh, Considero yo que no ha escrito poesía porque no la necesita. Yo le incluiría en sus 10 canciones obligatoriamente Eleanor Rigby y Penny Lane, que son canciones excepcionales, tanto en la música inglesa como en la música folk, como en la música de rock, y luego ya no se diga como en la música popular. Luego está esa, pues, ya historia más complicada de un hombre de 83 años mayor que nosotros, al que lo hemos visto pasar por lo que ha sido quizá una de las marcas fuertes de 1950 hasta ahora, que es pues lo que yo llamo los amores inestables. Y ya no es la pareja como obligación permanente, sino como una condición de vida. Y ahí lo hemos ido viendo cambiar de parejas, pues solamente con el momento conflictivo esta mujer, la vestida de rojo, la modelo, que en Heather. un momento de angustia rara, pues yo lo digo porque aquí estamos todavía antes de que valga la ley censura, esta mujer le sopleteó los testículos al pobre de McCartney, ¿no? Iba de linda, venía todo viudo, feliz, enamorado, se le aparece esta mujer, no sé qué pasa, se le vuelve una novia neurótica y ahí lo logra el controlar con la elegancia de lo que es, ¿no? El caballero. Paul McCartney, conversábamos y juntamos las imágenes, porque en medio de todo su buen y mal dar ejemplo, está esa situación de un Paul que ha sabido pues encarar su situación de inglés desde que los nombraron sires porque pagaban impuestos altísimos,
hasta que él ya la reina misma lo nombra caballero, lo vuelve Knight Bachelor, que ya es un don que da la aristocracia inglesa a quienes han creado una obra con espíritu y estilo británico. Y pues McCartney nunca ha dicho yo estoy en contra de Inglaterra, yo estoy en contra del Estado, sino que estoy a favor de un buen gobierno. Y en eso creo que aunque menos inspirador que Lennon, ha sido más sensato y realista. Vivir la experiencia y realmente haber tenido el gusto de acompañarlo de lejos, nunca lo hemos visto. Ustedes sí lo han visto en persona, pero ¿quién de nosotros no hubiera soñado pasar 3 noches con él, ¿no? ¿Quién lo tira de su cama? ¿Quién se Ay, atreve a si hacer? no, ay, si no, no me invites. Decir apaga la luz y callemos. Pero es McCartney que se volvió una personalidad, veía yo, se le considera en este momento la personalidad del espectáculo de mayor edad y de mayor importancia actualmente, porque ha sido capaz de tratar con Vladimir Putin como con Obama y sin tener que marcar que sea de un bando del otro, sino reconociendo que los Beatles superaron lo que serían fronteras o más bien trincheras políticas. Los Beatles las borran y lo que parece imposible, esa unión amistosa Rusia, Estados Unidos con Beatles se puede conseguir y él lo ha cuidado. Esa ya es su esposa actual, Nancy Shevell, que ha sabido llevar un lugar no protagónico junto a él, con cariño y cuidándolo. Veía yo en la mañana que fue lo que transmitieron ella y una hija de Paul, ellas cantándole las mañanitas en inglés a su Paul, ¿no? Y en esa forma yo soy un pelandrujo contracultural sin familia, pero sé que muchos hippies, sé que muchos bohemios han sabido crear familias lo mejor posible para un mundo mejor. Y en eso McCartney ha sido, yo creo, el más buen padre de los Beatles. Ya desde la portada de su primer disco solo, donde está con su primera hija, ¿verdad? En la chamarra se ve ese Paul que de ser un galán enamora muchachas como ninguno, de pronto es capaz de encerrarse en una granja con su esposa y sus hijos, prácticamente ordeñar vacas, no matar borregos, pero sí cuidarlos, alimentarlos y trasquilarlos para vender la lana y volverse, pues como él diría, un escocés por gusto, un británico de sangre, y pues siempre ha sido un buen músico pop. No lo siento necesariamente rock por su gran momento con Wings. Wings fue la hora, yo siento que si no es por Wings, una buena parte de los setentas y de los ochentas hubiera sido mejor pasarla en amnesia, en una de esas cosas criogénicas, ¿no? No sé si se diga así y si criogénico tiene que ver con sexo, no lo dije así, ¿eh? Pero bueno, el chiste es que envejecer con Paul McCartney eh, nos lleva a este gusto de decirle gracias, don Paul, caballero Paul, Sir Paul, nuestro querido Maca, el tío, ¿no? Paul, como le decimos muchos mexicanos. Una, por haber sido constitutivo de los Beatles y de la pareja central Lennon y McCartney. Otra, por haberse sabido controlar a la hora del choque de las cuatro personalidades y dar ejemplos de interesante madurez cuando destruyes una de las mejores empresas de la historia. Luego, el personaje que ha sabido llevar su amor, yo digo que efectivamente, sin tonterías adolescentes, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la época. Y luego, pues un personaje que no está obsesionado por ninguna tontería, como la política superficial, o como lo que podría ser coleccionar autos, como le pasó a
Harrison, que era místico por un lado y por el otro compraba carros que ni los hijos del cacas pueden. Entonces, ese McCartney yo creo que amerita el gusto de haberlo visto en México tocar con mariachis, el gusto de saber que, pues, para nosotros y nuestro corazoncito levantó la bandera tricolor con el escudo nacional y en un momento dijo, quizá el público más conmovedor es el de México. Con el de México desde que salgo me hacen llorar. Los otros me hacen llorar al final, pero los de México, cómo me gritan Paul, hasta cómo me saludan y me sonríen, pues se los agradezco y creo que es nuestro agradecimiento también para él. Creo que vamos en tiempo. ¿Qué agregan ustedes dos? Gabriel, no, no. Bueno, yo nada más recordé el nombre de la canción que citaba, donde Ah, ya bien. habla, es esta canción que se llama Nobody Loves You When You're Down and Out, ¿no? Donde en una Ah, línea claro. dice, dice John que nadie te quiere y que es y solo cuando descansas 6 metros perdón, 6 pies bajo tierra, ¿no? Sí, ¿Estás ahí, Gabriel? Sí, buenísima canción de John Lennon, ¿eh? Sí, sí, Es de las que me encantan de es John. correcto. Nobody loves you When You're when Down you're and down Out. and out. Hijo, Y ¿no? sin embargo es de las muy poco conocidas, o al menos de poco éxito comercial, ¿no? sí, ¿verdad? Eh, digo, nosotros pues, vamos a decir, fans de los Beatles, de John, conocemos bien esa canción, pero no, ah, no, no, no se conoce, no se difundió, pero muy, Sí. muy buena canción. Bueno, yo nada más quisiera que mencionar, va para terminar, que pues hay dos, bueno, hay varias biografías de Paul McCartney, que es cualquiera de las dos, a mí me encantaría que la leyeran nuestros seguidores, sería la de la biografía de Paul McCartney por Philip Norman Ujú. Sí, y la de Barry Mills, que es hace muchos años que está en español. sí, Son biografías que participó activamente Paul. Está la de Hunter Davis, que fue en los sesentas, que me sí, gusta mucho también porque también participó Paul con Hunter, pero ha estado como un poquito endulzada, ¿no? sí, Y también recomendarle lo que hay en la antología y entrevistas de radio y revistas especializadas de aquella época para que se hagan una idea de a veces en internet, a veces youtubers, a veces dicen cada cosa que de veras, pero sí, bueno, ahí está recuerdo que mi padre un día me dijo, decía él, me dijo, preguntó, dice, ¿qué es más interesante para ti? ¿Conocer al autor de un libro o leer el libro? Y yo le decía, pues conocer al autor del libro. sí. Y me dice, Ujú. papá, no. El libro. Dice, lo más importante es leer el libro, porque cuando él lo hizo es cuando más concentrado estaba en las ideas que tenía que darte, ¿no? Sí, Entonces pienso yo que, pues sí, a veces vemos muchas situaciones, muchos programas o muchos conceptos de Internet y que a veces nos dejan un poquito confundidos. Ese sería mi, mi mensaje final, leer las biografías autorizadas por Paul. sí, Sí. sí, Bueno, Gabriel, reconozco tu consejo, es buen consejo, y muy, muy a propósito de esta serie de películas que se van a hacer sobre los Beatles, ¿no? Mm, Creo que todos hemos experimentado eh, aquello de que cuando vemos una película y leímos el libro, vemos que por muy buena que sea la película, siempre se queda muy por debajo de lo que es el libro, ¿no? claro, Eh, sí. entonces, eso por un lado, pero por otro, también para que quienes quieran ver esas películas, quienes estén iniciando la bitlemanía y demás, que conozcan las fuentes fidedignas y que adviertan en su momento cuando se vea la película Cierra la que presentación, Salvador. qué de su vida fue maquillado o fue poco,
poco tratado, ¿no? Así que, bueno, yo me despido también y pues nuevamente felicidades a Paul McCartney por sus 83 años cumplidos. Y ya ahí eh, hemos tratado de plantear lo más próximo a la persona de Paul McCartney en esta celebración de su cumpleaños. En otras ocasiones hemos hablado contra los mitos que se han creado sobre Paul McCartney, pero ahora queremos realmente agradecer y celebrar la vida de ese ser humano concreto que se tiene que dormir, que se tiene que poner a comer y que nos ha acompañado en la vida. Creo que nosotros tres como un buen ejemplo de alguien que va adelante en el camino y que no se ha echado atrás en lo que son los grandes sueños de la paz, la amistad y la mejor convivencia. Eso es lo que es también nuestra travesura. Con eso, pues, creo que nos podemos concentrar en el na, 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 na. na, na. ¡Hey, Paul! ¡Feliz cumpleaños! Cuando iniciamos esta aventura que se llamó Travesía, platicábamos Gabriel y yo con Angélica Beltrán que íbamos a ir como en paralelo mandándole mensajes a Paul como botellas con un mensaje al mar o balones Wilson como el de Tom Hanks, para que sepa cuánto lo quiere. Gente que vivió hasta en otra época y en otra cultura de la de él. Y entonces, Paul, feliz cumpleaños. Sergio, gracias por la A ustedes, travesía. amigos. Gabriel, gracias por la Gracias a travesía. ti, gracias, Sergio. Vamos juntos. Gabriel, Gracias a quienes nos cuídense. acompañan hasta aquí. Buenas noches. Hasta luego. Próxima.